Bueno, si os habéis dado cuenta en estos últimos días, salen noticias nuevas. Por ejemplo, Australia ha prohibido que los menores de 16 años utilicen las redes sociales para proteger su salud mental, entre otras cosas, y se prevé que para el 2030 uno de cada cuatro hombres tenga una novia robótica impulsada por inteligencia artificial. Lo que está claro aquí es que las nuevas tecnologías están cambiando nuestra realidad, han venido para quedarse y, por supuesto, están cambiando cómo nuestra mente va funcionando, cómo interactuamos con nuestra realidad y, por ende, están cambiando la psicología, tanto la nuestra como la realidad de los profesionales que se encargan de cuidar nuestra mente, en este caso los psicólogos. Así que hoy vamos a hablar de todo eso, de los retos a los que se enfrentan los psicólogos a día de hoy y de cómo se están adaptando para cuidarnos mejor. Y para eso tenemos hoy a Darío Benítez, psicólogo especializado en terapias contextuales y cofundador de Psicofly. Psicofly es una plataforma que además de tienen un podcast muy chulo que os recomiendo que veáis, una plataforma donde los psicólogos pueden formarse de manera digital. Así que, Darío, bienvenido a The Nervous. Es un placer charlar contigo hoy. Muchas gracias, XP, por tenerme aquí y también por dar espacio a hablar de estas cosas, que son siempre interesantes. Claro, porque cada noticia que veo me entra un poco de vértigo, porque digo, la tecnología avanza, pero el ser humano, por ejemplo, si vamos en temas de la alimentación, nosotros seguimos teniendo los mismos mecanismos de la edad de piedra. Es decir, el ser humano en esencia sigue siendo ese ser humano primitivo que está metido en un ave que va a millas por hora, a miles de millas por hora, que son las nuevas tecnologías. Y por ahí quería empezar. Tú, ahora mismo, como psicólogo, ¿qué retos te has encontrado? ¿Realmente crees que los usuarios, la sociedad, seguimos teniendo los mismos problemas psicológicos o la tecnología ha ayudado a que esos se reduzcan o la tecnología los ha agravado? ¿En qué lo ves tú? Depende de un poco del contexto en el que nos metamos, el problema psicológico del que hablemos, de la Ujú, población a la que atendamos, porque pues, no es lo mismo por ejemplo, ¿no? Pienso en WhatsApp. Creo que ujú, WhatsApp permite romper una serie de dinámicas de soledad que nos permite conectar con personas que están lejos, a personas mayores le permiten seguir en contacto, pues a lo mejor con sus hijos, con sus nietos que están en otros países, pero en el caso de algún adolescente o de algún niño incluso, ¿no? Esto puede ser problemático. okey, Se dice que sostenemos más vínculos de los que realmente podemos, ni de ujú, coña tengo tantos amigos como seguidores en Instagram, y yo creo que así, pues, la mayoría. ujú, Entonces, esto puede llevarnos a relaciones muy flotantes, muy individualistas, que no nos permitan conexiones genuinas, donde las sensaciones de abandono puedan aumentar, la sensación de mm. pérdida, de que estamos dejando de ser amigos de algunas personas. Entonces, hay debates interesantes que yo he ido viendo también en consulta y que creo que, bueno, que tienen que estar sobre la mesa, desde luego. ¿Tú crees que, con todo esto que comentas, los psicólogos, los profesionales, hablando en términos generales, sé que hay gente que se está especializando en estos temas de nuevas tecnologías y nuevos problemas que van surgiendo. ¿Crees que la profesión de psicólogo clásica está adaptada, el psicólogo tiene las suficientes herramientas para de alguna forma hacer frente a estas nuevas dolencias que puede traerle sus potenciales pacientes? Yo creo que nadie está preparado para muchas cosas que ocurren en el mundo y Mm, mucho menos los psicólogos y las psicólogas que salimos de la carrera o del máster porque nos faltan muchas tablas y a veces un conocimiento pragmático, ¿no? Más aplicable. Hay puntos, hay muchos puntos aquí. Sabemos lo suficiente, por ejemplo, pues yo soy muy geek, muy tecnológico, me gusta estar al día, pues también soy un friki. Yo creo que si alguien está viendo un vídeo, no sé si esto se ve en vídeo, pues podrá ver sí, se un ven poco vídeos, se que, ven vídeos. pues, algunos que me rodean cosas pues de una cultura friki. Y yo, por ejemplo, conocía Discord antes de que se Ujú, popularizara y okey, veía cómo durante la pandemia permitió que mucha gente estuviera en contacto. Y, ok, ujú. eso está guay, ¿no? También sé cómo funcionan pues algunas plataformas, cómo funciona, por desgracia, cosas como el League of Legends, los videojuegos. Sé cómo Hombre, funcionan está guay, muchas está cosas. guay. Bueno, el LOL no sé si Tendrás que está guay. enseñarme, porque yo no tengo ni idea, tendrás que enseñarme. El LOL es un poquete chungo, en el que no sé si recomendaría a nadie meterse. Pero, por suerte, cuando he trabajado con adolescentes o cuando he trabajado con profesionales muy que tienen una relación muy cercana con las herramientas digitales, bueno, pues sí, mi historia ha ayudado a que las tenga en cuenta. No yo soy emprendedor, trabajo con muchas personas emprendedoras
y sé pues a qué retos se pueden encontrar al cierre de cada trimestre, lo que significa la burocracia en España o lo que significa, por ejemplo, enfrentarse al síndrome del impostor ante un montón de creadores y creadoras de contenido que aparentemente lo hacen Ujú, mejor que tú. Entonces, todo ese tipo de background me puede ayudar, pero viene de mí, no viene de una formación especializada dentro de la okey, psicología. Entonces, creo que sí que hace falta estar un poco ahí, documentarse. Por suerte, la tecnología también te ayuda a estar al día en la tecnología. Creo que herramientas como ChatGPT, Perplexity, Grok o cualquiera de estas te puede ayudar a saber de lo que no sabes, interactuar con el conocimiento, que esto ahora podríamos hablarlo, que sí ujú, considero positivo de la inteligencia artificial, que a lo mejor nos hace más proactivo a la hora de aprender y de ujú. interactuar con un chat, en este caso, no es solo leer, sino que puedes hacer preguntas al contenido y con mayor o menor confirmación o no, veracidad, pues te irá dando información. Entonces, no creo que estemos del todo preparados, pero creo que hay formas de ir actualizándose poco a poco. Que sea más un poco el psicólogo proactivo, ¿no? Que no se quede con lo de la carrera, sino que vaya Bueno, tomando en acción y general, ponerse al día no con creo la que nos vaya, no creo que no le vaya, que le vaya bien a nadie en general, ¿no? Si se queda con lo de la carrera. Creo que claro, no sé si tienes tu que buscarte la experiencia vida. sí, 100%. O sea, nadie, en cualquier gremio, en cualquier profesión, debería Ujú, conformarse con lo de la carrera. Por desgracia, no nos totalmente. forman lo suficiente. Totalmente. Ya, de hecho, también vamos a hablar un poco de cuáles fueron tus inicios después de la carrera, cómo fueron tus primeros pasos para también para los que actualmente se están siendo egresados, recién egresados de la carrera de psicología, que algunos suelen ver el podcast también. Pero antes de eso, has mencionado una cosa muy interesante y es la parte de la soledad al inicio, ¿no? Y se da una situación actual, no sé si tiene algún tipo de explicación psicológica. Estamos mucho más conectados que antes, pero es una red social, pues como tú has dicho, puedes tener miles de amigos, hay gente que incluso millones, gente que te sigue, actúas con tus seguidores, se crean muchas comunidades digitales, pero ahora una de las enfermedades más grandes a día de hoy es la soledad, que mucha gente se siente sola. Entonces ahí suena un poco paradójico porque digo, vamos a ver, si estamos súper ultra mega conectados a día de hoy, ¿cómo es que el índice de gente que se siente sola cada vez aumenta? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es el tornillo que no está encajando? Voy a tocar varias piezas, pero en Ujú, primer lugar, la menos evidente. A veces okey, creo que la hiperconexión nos ujú, desconecta de la persona que tenemos delante. Entonces, aquí hay una vale, paradoja. Que puedes estar hablando con un gran amigo, puedes estar tomándote un café con un gran amigo, ujú, pero estar atento a los 10 que no están ahí a través de okey, WhatsApp, okey, Instagram o okey, de lo que sea, ¿no? De los 200 que entiendo, te puedan seguir y te den un like a la historia que acabas de subir tomándote el café con tu gran amigo. claro, Paradoja, ¿no? Que puede estar dándose y la quiero mencionar. Sin embargo, no creo que sea el mayor problema que estamos viviendo. okey, Creo que la falta de tiempo por demasiadas horas de trabajo, demasiado tiempo en el transporte público, demasiadas responsabilidades, hace que cada vez tengamos menos tiempo libre para dedicarlo a las personas que nos hacen sentir bien, a las personas que nos okey, importan. Si a la vez nos vamos desconectando de eso, es también muy probable que se nos olvide lo bien que estábamos con esas personas y por lo tanto dejemos de ser proactivos en la planificación. El vínculo va rompiéndose qué y tú buena al esa. final acabas pasándote al olvido. Y eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, hay que hacer esfuerzos que antes a lo mejor no. Cuando éramos adolescentes o niños, no había que hacer los Ujú, mismos esfuerzos por quedar que ahora que tenemos pues nuestras responsabilidades. mm. Eso sería un punto, yo creo que bastante relevante hoy en día. Sobre todo en ciudades grandes. Muy, Sí. muy potente eso que has dicho, ¿eh? O sea, como tú bien dices, que incluso te puedes llegar a olvidar de lo bien que te sentías con ciertos familiares, amigos de verdad y tal, y empiezas a sumarte a la cola esa, la dopamina esa, las redes sociales, te peleas más por un like o por un comentario que por pasar Mm, tiempo con tu hermano, con tus amigos de siempre, etcétera. O sea, ya. muy curioso eso, ¿eh? Hay muchos puntos ahí. Es que, bueno, no podemos vivir si estamos sobreviviendo, si estamos rodeados de Mm, urgencia todo el rato, entonces se nos olvida también, se nos olvida por supervivencia poder quedar con alguien que nos importa, pero a la vez es, bueno, yo creo que todo el mundo ha podido vivir esa experiencia de cruzarse con alguien a quien mm, querían tener cerca también, sentir, o sea, pues de verdad quiero ver más a esta persona, ¿no? Y se lo dicen genuinamente y a lo mejor se lo dices en la calle, ay, tenemos que quedar y tal, pero luego la vida te lleva por delante y
aunque tu intención era genuina, la de volver a ver a esa persona, no lo haces. Y Ok. bueno, Has mencionado algo muy interesante antes, que lo de falta de tiempo, de los trabajos, que vivimos constantemente ajetreados. Y mi pregunta aquí es, ¿hay una forma de bajar el ritmo? ¿Hay una recomendación de que dentro de esa circunstancia que ya sabemos que oye, tienes que tener un trabajo de 8 horas porque hay facturas que pagar, etcétera, etcétera? Dentro de todo eso, ¿cómo bajamos el ritmo y realmente sacamos tiempo para estar con la gente que nos importa? Porque claro, tiempo para ver una serie de Netflix siempre tenemos. Tiempo ujú. para comentar anónimamente e insultar a alguien en internet siempre tenemos. Pero curiosamente, a veces no siempre tenemos tiempo para aquellas personas que realmente nos importan. Dentro de esa vorágine de cosas que nos mantienen ocupados, ¿cómo bajamos el ritmo? ¿Cómo reconectamos? ¿Cómo volvemos a esos sitios que realmente nos hacen sentir bien y que no solo nos dan felicidad de manera instantánea? ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué herramientas hay? Hay varios puntos aquí. ¿Por qué elegimos Netflix a quedar con un amigo? Pues a veces por Mm, coste de respuesta. Poner Netflix es inmediato y lo puedes hacer mm. estando triste, alegre o, con ansiedad. Puedes Ujú. hacerlo siempre. Si a lo mejor estás en la disposición de poder quedar con alguien, a lo mejor ese otro alguien no puede. Entonces la disponibilidad Claro, es un, claro, es un factor determinante en este claro. tipo de situaciones. Luego hay un término que escuché de una logopeda que luego entendí también en mi contexto, que consistía en, valga la redundancia, congestionar el contexto. Es decir, reducir la Okey. cantidad de inputs que recibimos, pues sea a través del correo, del WhatsApp o de las responsabilidades, ¿no? Yo pues soy emprendedor, me meto en muchos berenjenales y si yo tengo muchas puertas abiertas, también voy a recibir muchas distracciones, muchos estímulos Okey, y eso me va a okey. mantener siempre en hipervigilancia. Entonces, a veces es interesante ponernos barreras, no solo en cuanto al trabajo, que eso no siempre se puede decidir, sino también en cuanto a planes más superficiales, distracciones más superficiales. A mí el Ajá. contenido corto no me gusta, de hecho no lo consumo. Tengo la suerte de no haber entrado en TikTok nunca, en realidad. Me lo Qué buena te insta, has o sea, librado. sí, tengo TikTok, pero solo lo utilizo cuando a lo mejor mi pareja, algún amigo o lo que sea me pasa un vídeo, lo veo y me salgo. Para eso uso TikTok. Y tengo una suerte, de verdad que me considero muy afortunado. O sea, soy afortunado en muchas cosas, pero eso está rankeando en muchas más significativas. Entonces, creo que reducir esa cantidad de inputs es importante. Bueno, yo creo que las Totalmente. recomendaciones básicas seguro que la gente las conoce, como notificaciones fueras. Vaya, a mí que el teléfono me dé notificaciones me pone nervioso. Quiero que me dé notificaciones de cosas que son muy importantes. Si me llama alguien o cualquier cosa, a lo mejor de la cuenta del banco de la empresa, no quiero Claro, que me lleguen cosas que hay que cargos. mirar, por Exacto. supuesto, por Entonces supuesto. ahí, que elijamos. Que elijamos. Eso es muy claro, porque como que queremos abarcar todo y uno no llega, el día tiene las horas que tiene. Y has mencionado una cosa muy interesante, y es lo de estar siempre en hipervigilancia, lo de que cuando pones Netflix, en lugar de quedar con un amigo, te supone menos esfuerzo. Y esto lo hilo un poco con lo que hemos hablado al principio de el tema de las novias robóticas, ¿no? Que eso es una industria que lo está petando y va a petarlo. O sea, eso es más que evidente. Y aquí te hago una consulta completamente desde la ignorancia. Que tengo la sensación de que tener una relación romántica normal supone un esfuerzo, tienes que llegar a un acuerdo con otra persona, y el simple hecho de salir y pedirle salir a alguien, o sea, te expones a un rechazo, toda una serie de cuestiones, pero claro, una novia robótica te va a decir siempre que sí. Incluso puedes programarle en modo discusión para que discuta contigo y en tus términos. Entonces, esa facilidad que me da una novia robótica frente a la que te puede dar una pareja humana normal, puede ser algún tipo de justificación de que mucha gente, en su mayoría hombres, decidan estar con novias robóticas en vez de estar con novias de carne y hueso. Fíjate que yo a esto, en lugar de una relación, lo llamaría una interacción, porque solo hay una parte Sí, sí, manejando a otra, que bueno, pues responde, pero no se relaciona, seguro. es verdad, Y es verdad. justo la disponibilidad, sí es cierto que hay, pues por todo esto que estamos hablando, más complicaciones a la hora de construir una relación de calidad. Aumentaron mucho, muchísimo las cantidad de personas que se conocen a través de redes sociales, Tinder y Ujú, demás, muchísimo. ujú. Vaya, ahora lo raro es conocer a tu pareja a través de una amistad. Eso Totalmente. ocurre muy poco. Yo a la mía la conocí a través de otra amiga, es una rara avis, eso ya no pasa. Lo normal ahora es que hagas un match en Tinder y
todo surja. Viviste la mejor época, Darío, la mejor época. Bueno, pero ya estaba Tinder, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, la vida me llevó por donde me llevó. Hombre, claro, tuviste suerte, tío. Me Sí, alegro. y mucha suerte, claro. Bueno, eso yo de TikTok, ¿no? Entonces, esa falta de disponibilidad hace que, bueno, pues tiremos de Tinder y de ese tipo de aplicaciones. El problema es que ese tipo de aplicaciones tampoco funcionan del todo, porque seguimos Okey. distraídos, seguimos atareados con un montón de responsabilidades y al final esa responsabilidad afectiva acaba convirtiéndose en un gran esfuerzo. No somos capaces de cuidar a otra persona por toda esa responsabilidad y a veces también por una cierta individualidad, sobre todo en Ujú, hombres, ujú. tendemos o podemos tender más a esa desconexión, a ese individualismo, a ser un poco menos empáticos. Y claro, pues si te dan una alternativa que cubra esa parte, vamos a decir, sexual, afectiva, relativo, ¿no? Todo es relativo en este caso. Yo también tendría que haber algunos papers que se vayan realizando en cuanto a las novias robóticas, en cuanto a la satisfacción real que una persona puede experimentar manteniendo una relación con un ente así, porque lo que ya conocemos en cuanto a las relaciones con una IA, ¿no? Como lo que Sí. ocurrió con Character AI, ¿no? En la plataforma esta que además hubo un dramático caso de una persona que cometió suicidio. O sea, ahí Ujú. no puedo considerar que se esté construyendo relaciones de calidad y es una parte de ti que lo siente. Igual que no es lo mismo conocer a alguien en Tinder que conocerla en persona. O sea, se siente, hay una parte ahí que se siente, va más allá de lo objetivo, de lo racional. Entonces, bueno, Totalmente. tendremos que verlo. Siempre te preguntaré por el tema de herramientas, ¿no? Como te Ujú. he comentado antes, porque el tema de las relaciones de pareja es un tema que preocupa a mucha gente. Todos queremos encontrar al amor de nuestra vida, a un compañero de viaje. O sea, es complicado, por lo menos yo no conozco a nadie que le preguntes: "Oye, de tu top 5 objetivos de la vida, ¿qué quieres?". Y muchos dicen que quieren encontrar una buena pareja. Entonces, en esta sociedad hiperestimular en la que estamos, con todo lo que has comentado, te voy a casi la misma pregunta, pero aplicarlo ya al mundo de las relaciones. ¿Cómo bajamos el ritmo y dejamos de ver a gente simplemente como tótems en redes sociales, como ítem en redes sociales, y empezamos a intentar conectar de verdad? ¿Qué primer paso puedo dar yo? Por ejemplo, voy a conocer he quedado con una chica que he conocido en Tinder. ¿Cómo dejo de ver el perfil de Tinder y empiezo a conectar con la persona? ¿Qué herramientas hay? Es complicadísimo porque, para conocer realmente una persona, decía el caso en mi caso yo no a mí mi pareja, no me en no me enamoró en el primer día, ni siquiera me gustó, era mi amiga antes incluso. Entonces, hay una serie de eventos que van Claro. haciendo conectar a una persona con otra. Con Ujú, Tinder hay una predisposición, hay algo que es explícito, estamos aquí para conocernos y ver qué ocurre. ujú. Entonces, bueno, hay cosas que son más fáciles con Tinder, como saber que a la otra Claro, parte del país algo le gusta, porque si no, no estaría claro, quedando contigo, ni siquiera habría hecho un match. Eso, claro. digamos que rompe algunos miedos que se puede tener a la hora de acercarse a una persona que te gusta, Ujú, pero si de nuevo estamos hiperestimulados por un montón de personas que nos van saliendo en Tinder, ya ni siquiera valoramos la persona que hay más allá de la imagen. Y ujú, encima tenemos como mucha disposición en redes sociales. Hay un fenómeno que se llama la paradoja de la elección, que consiste en que cuantas más opciones hay, más difícil nos resulta elegir. totalmente. Entonces, si mezclamos un exceso de opciones, de falsas opciones, porque tampoco estamos conociendo realmente esas opciones, Claro, con una falta de tiempo para profundizar en las relaciones, con, bueno, pues como te he dicho antes, ¿no? Esa falta a veces de responsabilidad afectiva por no tener di- la disposición o el tiempo que necesitamos. Pues que necesitamos tiempo, necesitamos obligarnos también a generar rituales donde estemos con personas de forma verdadera. Siempre invito a la gente, yo no soy ni mucho menos católico, ni voy a la iglesia ni nada, pero es un ritual. El ir a la claro, iglesia ha sido un ritual muy interesante para hacer comunidad y sigo pensando que es totalmente. lo que nos hace falta, comunidad. Por eso los CrossFit funcionan tan bien, la gente acaba quedando, incluso muchas parejas salen de ahí. Antiguamente, tampoco hace tanto, ir al baile era muy habitual para conocer a otras personas, conocer a Claro. parejas y demás, sitios donde un poco la gente iba a lo que iba. Tampoco sé si Ujú. me gusta mucho esa forma tan explícita de hacer las cosas solo para tener una pareja. Creo que en general nos tenemos que preocupar más por conectar y que desde esa conexión, pues de forma más amable, acabemos eligiendo estar con alguien y así construir una Claro, relación. claro, Así ha sido siempre, lo raro es lo de ahora. claro. Yo tengo que decir que en las iglesias yo he ido a casi todas, de todo tipo y de casi todas las religiones, y es uno de los contextos donde la revolución es, por lo menos mi sensación, ¿eh?
que se bajan automáticamente, porque es un contexto donde todo el mundo está en una buena disposición, todo el mundo quiere ayudar, todo el mundo es amable. Normalmente en una misa no es raro ver a alguien mirar el móvil de manera puntual y Ujú. sin miras muy constantemente, el mismo entorno te juzga, como que tienes que estar pendiente a lo que se está haciendo en ese momento. Y los encuentros religiosos que se han dado de eventos que van y tal, son sitios donde la gente va normalmente con la revolución baja y, oye, a más de una pareja he visto salir de ahí, ¿eh? Bueno, No es claro. ningún consejo ni nada, pero digo que es un entorno Ir es a un la entorno que iglesia por a hoy he echaros novia encontrado y novio. a cualquiera, la religión que me pongas. Es donde he Sí, sí, encontrado un sí, poco sí, sí. de buen rollo casi siempre. De hecho, a veces lo comento en consulta porque considero que se construye una relación genuina en terapia, yo al menos lo intento, Ujú, en muchas ocasiones porque no tenemos el móvil por delante, porque estamos claro. completamente centrados en la conversación, el uno en el Ujú, otro, y eso favorece, o sea, pues que de verdad nos impregne, ¿no? Esa experiencia y lo que sea bueno, pues sea más bueno. totalmente. ¿Tú crees que, claro, vivimos hoy en día con la tecnología en la mano? Tenemos muchas veces, hay gente que tiene, yo mi trabajo, todos los trabajos que hago dependen de tecnología directamente. Entonces, ¿cómo usamos la tecnología para que deje de ser un elemento que nos separe, que nos aleje de nuestro marido, novia, de nuestros hijos, a usarlo para lo justo? O sea, ¿desde qué momento me puedo dar yo cuenta de que Ujú. igual usar tanto la IA me está haciendo que no hable las cosas con mi mujer, o igual usar tanto Instagram está haciendo que no hable conmigo? ¿Cuál es el punto de inflexión? Trabajar la conciencia siempre es un punto de partida y, como decía antes, lo primero es tener capacidad de decisión. Tienes que ser Ujú. tú quien elija y no la herramienta por ti. Es decir, si tienes las O notificaciones activas, lo más probable es que le hagas caso y acabes utilizando la aplicación de turno. O sea, lo primero okey, es quitarse todas las notificaciones posibles, todas las distracciones posibles. Los limitadores son interesantes, aunque desde mi experiencia te diré que pocas veces funcionan. okey. Al final estás usando el teléfono y si ya estás Mm, hiperestimulado con él, te vas a quitar esa aplicación que te bloquea y vas a seguir ya, usándolo. No hay ya. nada como, hay una técnica que suelo recomendar a veces que podemos llamar el altar del teléfono. Se ve así un poco de fondo, yo tengo aquí el cargador este magnético del iPhone y yo suelo dejar Ujú, ahí el teléfono a partir de, bueno, pues justo después de cenar o así, yo ya lo dejo así para evitar la exposición a pantallas, pero si tuviese un problema grave con el teléfono, lo estuviese utilizando constantemente, tendría que definir que ese es el sitio donde dejo el teléfono siempre. Cada vez que okey. tenga que utilizarlo, iría ahí. Solo puedo contestar WhatsApp, mirar TikTok, YouTube o lo que sea desde ese sitio. Tendría que estar de pie Mm, junto al altar del teléfono. Yo no me puedo llevar el teléfono a mi habitación, ni al salón, ni a la cocina, ni a ningún sitio. Si estoy en el trabajo, si estoy en un despacho, en donde sea, pues también tendré que definir un sitio al que no tenga fácil acceso, porque el problema es que el teléfono está siempre a un lado, que eso es bueno en algunos puntos. Yo utilizo mucho la agenda, las notas y demás, y cada vez que tengo que apuntar algo, tiro del teléfono, no uso agenda física, y para mí es mejor así. Pero claro, si tuviese un problema de cierta adicción al teléfono, tendría que dejarlo fuera. Entonces, esto del altar del teléfono sí suele funcionar más que estas aplicaciones que te ponen un tiempo de uso determinado para el teléfono o para alguna aplicación concreta. o sea, yo recuerdo una vez usar una hace ya tiempo y me la acabé desinstalando. Y, estoy volviendo más, como tú, yo estoy volviendo más a lo analógico. Yo tengo agenda física y apunto las cosas y demás. Por un poco, pues yo tengo que trabajar con ordenador sí o sí, entonces Ujú. digo, en cosas que no tengan que ver con el trabajo, pues intento apuntar ir a lo analógico, que a veces es mucho más seguro incluso, ¿eh? Porque te pueden hackear y Bueno, un montón de cosas. eso está viendo, sí. Sí, sí. En fin, esta misma pregunta que te la quiero trasladar al campo de la IA. Has mencionado el caso de, ¿cómo se llamaba la IA esa que ya no me acuerdo? La de ¿Te acuerdas? Character AI y la de... Character AI. Claro, no sé, el caso que comentas era de un adolescente, ¿no? Si no me equivoco, de un Sí, niño era que un se chico acabó. con autismo, si no recuerdo mal, era el adolescente. El caso, a lo mejor un detalle se me escapa, pero sí. Vayamos a pongamos en situación de los más jóvenes, los niños, los adolescentes, que son los más vulnerables en este caso, y quiero verlo desde las 2 perspectivas. Si hay un niño que está viendo esto, y si su padre, por otro lado, también lo está viendo en paralelo, primero, como padre, ¿cómo puedes detectar que tu hijo, por ejemplo, está teniendo una relación tóxica con una herramienta tecnológica, en este caso con una IA? El mismo niño, que los niños muchas veces los subestimamos y pensamos que, pero en general suelen ser bastante espabilados y se dan cuenta de muchas cosas. ¿Cómo puede darse cuenta de uno que es adolescente? Oye, creo que igual me estoy pasando usando esta herramienta, igual, porque a veces los Ujú, padres no están suficientemente formados para entender este tipo de cuestiones, porque no lo han claro. vivido.
¿Cómo nos damos cuenta ahí? Para niños, bueno, yo no soy especialista en psicología infantil. Hay una mujer, no me acuerdo de su nombre, pero sí de su proyecto, Technosapiens, que tiene una Tecno newsletter en Sapiens, me lo Substack apunto. y Ujú. habla mucho sobre digital parenting, bueno, crianza digital y todo este tipo Sí. de cosas, y está muy guay. Ujú, Creo que era psicóloga, si no recuerdo mal. ujú. Pero todo parte por un cierto control. Yo no dejaría ni mucho menos a mi hijo o a mi hija con ChatGPT, lo que quisiera, pero no la dejaría tampoco si es pequeña, ni con una red social, ni con YouTube, ni con nada de eso. O sea, lo controlaría 100%. Porque, bueno, yo esto sí es algo que hago ahora cuando Ujú. viene alguien a consulta, es, bueno, de lo que te pasa, lo que estás viviendo, ¿cuánto le has preguntado a ChatGPT? Porque Que esa es yo buena, ¿eh? no recomendaría en Sí, sí. absoluto, hacerles preguntas personales a ChatGPT. No por la privacidad, que ahí, bueno, sin más, ya que cada uno haga lo que quiera, sino porque las respuestas que te dé a mí me preocupan, porque son muchas veces en consulta, por supuesto, yo no puedo saber qué es lo que le va a venir mejor a mi cliente o a mi clienta, pero si yo no puedo, ¿cómo va a poder ChatGPT? Quiero decir, conozco mucho más a la persona que tengo delante por mero contexto. ChatGPT te va a dar la información que tú acabes pidiéndole y te va a dar también mucha validación, Absolutamente. etcétera. Entonces, yo sí veo bien utilizar este tipo de herramientas para decisiones más técnicas, análisis, pues yo qué sé, si me aprietas, incluso un poco de análisis financiero, tu cash flow, se lo quieres pasar, hacer alguna, pero bueno, te lo puedo comprar entre Ujú, comillas, ujú. o alguna herramienta que quieras aprender a utilizar, o incluso, pues, se te ha roto la lavadora. Bueno, vamos a preguntarle esto cómo va. ¿Cómo Okey, se pero son soluciona? cosas Claro. técnicas. Pero si le empezamos a preguntar cosas muy personales como, ¿debería quedar con esta persona? ¿Sí o no? ¿Debería coger este trabajo? ¿Sí o no? Mm, Ahí empezamos a debilitar nuestra capacidad de decisión. Empezamos a no ser responsables de nuestra propia vida, empezamos a dudar más de forma independiente, que esto también puede ocurrir en persona. Es decir, si yo tiendo a preguntarle a mi hermana, a mi amigo, a mi pareja por las cosas que quiero hacer, las decisiones que quiero tomar, acabaré debilitando mi capacidad de toma de decisiones. Con la IA igual, solo que además la IA está siempre disponible. Y antes hablamos total. del problema de disponibilidad. Si al final hay algo que está ahí siempre, es a lo que más probable acabaré preguntándole. No sé bien los datos ni la investigación porque lo estoy recordando ahora, pero si no recuerdo mal, había un paper que decía que se estaba empezando a confiar más en la IA que en un amigo, que había una gran diferencia, además. Entonces, si encima ya no es solo cuestión de disponibilidad, empieza a darle más peso a lo que me propone una IA, que a veces alucina y todos lo sabemos, empezamos a construir un mundo perverso, donde además, esto ya es un tema más filosófico, donde además empezamos a darle demasiada fuerza a una inteligencia artificial que va construyendo una pseudo realidad de la vida en términos de Heidegger. Esto ya habría que, esto es para otro No, día. no, es un tema, es un melón interesante que habría que abrir, porque la IA muchas veces te hace como una cámara de eco. Te dice Sí, constantemente lo que 100%. quieres oír, te alimenta el ego. Sí, Entonces, el sí. cerebro siempre va a lo fácil, ¿no? O sea, entre lo Ujú, razonable y lo fácil, irá a lo fácil casi siempre porque querré ir al que me hace sentir bien. ujú, Igual si le comento algo a un amigo, algo y mi amigo, desde su criterio va a decir: "Oye, creo que aquí te estás equivocando", y le pregunto a ChatGPT y ChatGPT me da la razón, pues, chico, la ujú, siguiente vez acudo a ChatGPT. Entonces, eso es 100%. muy Sí, y aquí es porque esas tecnologías ya están aquí, o sea, no sí. podemos extinguirlas. No, y O hay que sea, ¿cómo? usarlas. Totalmente. ¿Cómo adquirimos esa madurez? O sea, tú, por ejemplo, en consulta alguien te viene con este problema y dice: "Yo las cosas las construyo a ChatGPT", ¿cómo le haces volver o cómo le indicas a que Ujú. vuelva a reconectar, a que no delegue su criterio a ChatGPT y que realmente conecte con sí mismo y vuelva a conectar más con la gente? ¿Hay alguna herramienta, algo? Yo voy a ir por partes. Ujú. Yo creo que hace falta más filosofía en general. Okey. Estudiar filosofía te hace ser un poco escéptico, sin fliparnos, porque Se podemos ser subestima mucho la filosofía, ¿eh? Pero bueno, eso 100% es otro se tema. subestima y yo le doy mucho peso. Por ejemplo, yo a mí uso ChatGPT con frecuencia para cosas del trabajo, a veces para investigar, a veces para reconstruir alguna idea que tengo, ¿no? Pues se lo digo un bruto, digo, vamos a darle una vuelta a esto y le tengo puesto, ya sabes que tú puedes ir a las instrucciones y le Claro. tengo además muy bien puesto que sea siempre algo escéptica conmigo, que no me
que no me dé la razón siempre, se lo puse de Ujú. base porque si no, constantemente va a estar adorándome y yo no quiero eso. Y Total. a la vez, trabajad siempre con escepticismo. Te pongo un ejemplo. Estaba preparando un tema sobre salud mental en organizaciones y empresas, e intervención en empresas en este caso, y pues quise hacer una investigación sobre los datos que se estaban manejando actualmente, ¿no? Y a priori pues le hice esta pregunta, ¿no? En este caso, además, si no recuerdo mal, utilicé Perplexity, que además siempre le he dado como más peso en la parte de investigación científica. Bueno, pues nada, le pregunté, oye, pues cuántos problemas de salud mental hay relacionados con el trabajo, etcétera, ¿no? Me fue dando sus estadísticas, que hay bastantes, y Ujú. luego me dijo, además las empresas le están dando mucho peso a esto y tal y cual. Y dije, uy, esto me chirría. A mí no me suena, por intuición yo no diría que las empresas estén invirtiendo tantos recursos en prevenir los problemas psicológicos de sus Ujú. trabajadores y trabajadoras. Entonces se lo pregunté. Dije, esto no, esto me chirría. Y me Ujú. dijo, efectivamente, efectivamente, los datos en realidad no dicen que las empresas están invirtiendo tanto. Entonces Okey. tenemos que ir como con ese interruptor de escepticismo encendido siempre con la IA, un poco. En Ujú. general con la vida, ¿no? Pero con la IA en particular, más todavía. Pues tenemos que seguir preguntando cosas a la gente de nuestro alrededor, evidentemente, y hacer ese esfuerzo e ir a los sitios, ¿no? Como, por ejemplo, se ha perdido el hábito y yo me puedo meter en el saco, pues de Ujú. acercarte a un dependiente de, pues no de alguna tienda, de una librería o cualquier cosa, aunque quién va a librerías hoy en día, ¿no? Porque pobres que Culpable. están, claro, ahora está Amazon porque les ha cubierto todo el mercado, pero creo que es mejor ir al frutero, al carnicero, a quien sea, a preguntarle, oye, ¿qué me puedo llevar? ¿Qué hay ahora de temporada? ¿No? Si estás en la frutería, que ir a ChatGPT y preguntarle. Sabes que probablemente ambos te den la misma información, pero Ujú. te va a resultar más fácil ir a ChatGPT, vas a evitar el conflicto, o el conflicto, bueno, tú vas a sentir conflicto, pero no es un conflicto, vas a sentir menos exposición. Es más cómodo. Y si tienes un cierto miedo al rechazo, pues le preguntas a la IA. Bueno, pues hay que esforzarse un poco por conectar con la gente. Y ya está, que no hay que hacerlo fácil. Toda relación requiere un mínimo de esfuerzo, como tú y como Sí. como tú bien has comentado antes. Que si no, las cosas que no nos cuestan nada, al final no tiene sentido. Si todo es fácil, ¿qué sentido tiene, yo qué sé, qué sentido tiene Bueno, conseguir objetivos? y aunque la IA va mejorando en eso y está siendo cada vez más divergente y te da como pensamientos fuera de la caja y tal, y cosas que solo pueden surgir entre humanos. Yo puedo mantener esta Totalmente. conversación que estoy manteniendo contigo con una IA, seguramente pueda coger algo que te clone a ti y pueda hablar, pero no va a ser igual y seguramente no me diga las mismas cosas. Se ceñirá a lo que ya hayas ido diciendo durante todo este tiempo, pero no a lo Ujú. que ocurre dentro de ti que no verbalizas, porque dentro de Claro, ti hay mucho más claro, de lo que verbalizas. claro. Y bueno, Absolutamente, absolutamente. siempre hay algo Muy buen más. muy buen punto eso de la filosofía. Me ha gustado, ¿eh? Porque yo siempre he pensado que es una de las asignaturas a mí en el instituto me gustaba mucho, pero me da vergüenza decirlo porque todo el mundo decía: "No, filosofía ya la estudio el último día y saco un 5 y la paso". Pero yo siempre, cuando leía filosofía y demás, a mí, por ejemplo, lo de la cueva, la Ujú, caverna ujú. y demás, cuando lo leí por primera vez me rompió la cabeza. Dije: "Hostia, tiene mucho sentido". Y me Mm, encanta, me encanta. Volviendo a conectar con el tema de los psicólogos y la tecnología, háblame un poco de Psicoflix. O sea, dentro de ujú. este vorágine ya se ha visto que eres un tío inquieto, estudiaste psicología, hiciste tu especialización y decides montar Psicoflix, porque aquí hay antecedentes muy importantes. Los psicólogos son de las profesiones donde hay más especialistas bueno, ya en España hay muchos, y también tenéis una gran competencia de muchos, que nadie se ofenda, pseudopsicólogos que salen en internet y divulgan cosas y demás, y que incluso ha habido gente que ha acudido a esos pseudopsicólogos antes que a un profesional certificado y demás. Y tenéis ese problema ahí. Por otra parte, lo que acabamos de hablar, ChatGPT, mucha gente coge la IA como su psicólogo y le consulta todo. Con todas esas injerencias que están dándose en vuestra profesión, ¿cómo Ujú. te mueves tú, montas Psicoflix y avanzas con todos los proyectos? Bueno, claro, yo empecé a emprender recién salido de la carrera. Ujú. Psicoflías al final empezó como, bueno, la forma en la que empezamos todos a emprender, yo creo, como a intentar cubrir una necesidad que cada uno tiene. Yo hice un Ujú. máster recién salido de la carrera y disfruté, eran clases así sueltas muchas veces Ujú. con un profesor que venía durante un fin de semana y yo pensaba,
que tenga que salir de la carrera para acceder a este perfil y tal, qué difícil es en ese momento, estoy hablando de 2014 o por ahí, qué Ujú, difícil es poder acceder a grandes clínicos, pues que te cuentan sus experiencias, lo que han ido leyendo y si no tienes los recursos de tiempo o de dinero, no puedes ujú. acceder a Claro. eso. Tienes que estar en un máster y, joder, además pagar un máster completo para poder escuchar a esta persona que es la que te interesa, me parecía poco sensato. Entonces pensé en su momento en un podcast. Ujú. Yo era oyente de podcast en aquella época, 2014-2015, sí, sí, pionero en eso también, De los porque pioneros, ¿eh? no había Está muchos podcasts. estaba George. Yo empecé mi primer podcast, yo lo lancé en 2017. Ujú, Yo escuchaba de antes, sí, me acuerdo de Joan Boluda, que hablaba mucho de marketing y tal, y bueno, había algunas personas ahí cuando todo era campo, y pensé, joder, pues un podcast de entrevistas a psicólogos y psicólogas que a lo mejor no están tan expuestas a redes, bueno, ahí redes tampoco había tantas como ahora, pero que en general, pues estaban muy metidos en la cueva, trabajando, dando clases y poco más dentro de su universidad. Y qué guay poder hacerles una llamada, entrevistarlos y que otra persona los escuche. Y un poco empezó por ahí para democratizar el acceso a la información, ujú, que, bueno, pues que estaba a veces tan compleja y además que dices, ven, así tienes los papers, puedes ir a revistas científicas. Claro, pero eso no es amable. Si tú coges a una chica de la universidad y le plantas un paper, dices, "Uf, qué pereza, ¿no?". ujú. Hay poca conexión con ese contenido. Además, parece que solo podemos entretener cuando hablamos de ficción y que la divulgación también puede ser entretenida. Entonces, nos preocupamos por hacer un buen podcast y fue creciendo y en algún momento pensamos, oye, pues vamos a intentar hacer también formación, de nuevo, optimizando muy bien los recursos para que la gente pueda llevar algo un poco más estructurado, ya no solo Ujú, una entrevista, algo que el ponente pueda preparar, pueda estructurar bien y pueda ofrecer a diferentes alumnos y alumnas. Y así fue que además durante la pandemia, que nos hizo parar a todo el mundo, pues en claro. 2020, con Ujú. mucho más tiempo, decidimos lanzar el primer curso. Funcionó Okey. muy bien, aunque no era mi primera experiencia lanzando formación online, ya había hecho algo así muy parecido en 2018 y no recuerdo más o por ahí. No, perdón, 2016, he ido yo, Ujú. bueno, en esas fechas. Y ahí en 2016 lancé mi primer curso online, orientado a psicólogos y a psicólogas, que tampoco había mucho en ese momento, no había mucha gente vendiendo cursos online, había en el sector del marketing, ahí sí que había bastante, no en psicología. Y bueno, poco a poco fuimos construyendo también una comunidad bastante apañada, luego por fin pudimos sacar la suscripción, que era la idea original, Okey. algo que permitiese recibir formación recurrente a través Ujú, de clases en vídeo, luego lo transfería a podcast por ujú, facilidad para la gente y tal. Y bueno, ujú. pues eso, actualización recurrente. Lo que quería era facilitar que la gente estuviese actualizada, porque es muy Okey. difícil. Si no te apuntas a un máster o vas a un congreso, en ese momento era muy difícil. Tenías que gastar mucho dinero o tiempo, o las Claro, dos. total. Y Así tener que que nada. desplazarte, y con Psicoflix lo tienes desde online, puedes verlo desde Sí, cualquier parte, y es muy exacto. bueno, es muy bueno. Sí, sí, es una plataforma de formación online con una suscripción y también con cursos que vamos lanzando de vez en cuando, algo un poco más definido. Tu caso me recuerda mucho a y el de Psicoflix, al de Vishen Lakhiani, del fundador de Man Valley, que es como una plataforma así fue de los primeros en conseguir que muchos expertos de talla mundial que trabajaban con altos directivos, estrellas Ujú, de Hollywood, de todos los campos, en finanzas, memorización, etcétera, consiguió meterles en una plataforma digital y democratizar lo que ellos sabían. O sea, una ujú. formación donde un ejecutivo pagaba $5.000 o 10.000 por ahí, tú lo tenías por una suscripción de $20 al mes. Y eso era una pasada. O sea, eso revolucionó y se hizo, bueno, es Ahí un multimillonario. han ido saliendo muchas. Yo siempre me he fijado en Platzi. No, sí, Platzi. Platzi también, la conozco, Platzi. sí, Platzi. Sí, 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 tienen un modelo muy chulo. Siempre me he fijado en Ujú. Freddy Vega, puede ser, el que lo lleva. Y bueno, pues como esa. Y boluda.com para mí ha sido siempre el referente. Joan Boluda tenía No, su podcast esa no la conocía. por Esa tiene que Diego. ser
tiene que ser argentina, ¿no? Si no me equivoco, por Ojalá, no, Boluda, no, ¿no? es catalán. Ah, catalana. Ah, ahora Sí, sí. se llama Joan Boluda, Joan Boluda. Ah, hostia, es que yo me veo por Boluda, por lo argentino de boludo, tal. Es un Okey, clásico en el okey, mundo okey. del marketing, los negocios Okey. online, y en su momento todo eran membresías, todo eran suscripciones, y, joder, yo le he aprendido un montón, he tenido la suerte también de entrevistarlo y conocerlo, y es muy majo. Y bueno, pues sí, como esas muchas, yo nunca he sentido que inventara la pólvora, creo que con los emprendedores no solemos inventar tanto la pólvora, sino más bien adaptar modelos de negocio a contextos específicos, que luego surgen ideas muy locas, que puede ser. Pero bueno, que generalmente vamos cogiendo trocitos y juntándolos para hacer algo funcional. Esta pregunta siempre se la hago a psicólogos, pero en tu caso es bastante más especial porque eres psicólogo y a la vez emprendes, ¿no? O sea, que cuando te sientas en una consulta, porque eres humano y también tendrás tus movidas y demás, ¿cómo haces que eso no influya luego? Porque vuestro trabajo es muy personal al final del día. Que eso no influya luego en la recomendación que puedas darle al paciente y en otra instancia, ¿cómo haces para no llevarte el trabajo a casa? Para no llevarte lo que te ha contado algún paciente, para no llevar ese trauma o lo que sea y darle vueltas durante los. ¿Cómo desconectas al final del día? Tengo que decir que en eso último tengo mucha suerte, nunca me ha pasado como tal, porque Ujú, realmente ahí no siento peso, pero sí ujú, es cierto que en mi caso particular, practicar mindfulness, atención plena, y además dentro de las terapias contextuales, que es lo que yo hago, hay una corriente, o sea, una forma de terapia o un ujú, enfoque en la psicoterapia analítico-funcional que trabaja mucho con la figura del terapeuta dentro de ujú. consulta. Entonces, hay Okey, mucha autoobservación durante la consulta, también hay supervisión terapéutica y vamos trabajándonos también dentro de la sesión. O sea, nos tenemos muy en cuenta porque al final es muy importante las cosas que vamos diciendo en sesión. Por supuesto, okey, influimos dentro de las decisiones que tenemos, dentro de las decisiones de la persona que tenemos delante, pero siempre lo hacemos. Yo influyo incluso en tus decisiones expe, las que vayas a claro, tomar hoy, a lo mejor, cuando cojas el claro. teléfono, a lo mejor es menos significativo lo que voy a hacer sobre ti que lo que voy a hacer sobre un cliente que está viniendo a mi consulta, que me está pagando y está confiando en mí. La apertura que están teniendo en consulta hace que también yo tenga que tener mucho cuidado con las palabras que Okey, suelto. Entonces, okey, eso lo tengo muy en cuenta, no puedo dar muchas sesiones, tengo que descansar mucho, tengo que cuidar todo de mí, el sueño, la alimentación, hacer deporte, tener espacio de desconexión, ocio que me nutra, estar con gente a la que quiero. Todo eso es importante protegerlo. Pero bueno, okey. no creo que eso sea específico de los psicólogos y de las psicólogas. Creo que en general tenemos que cuidar, ¿no? Como dicen, ¿no? Afilar muy bien el hacha para luego cortar mejor la leña. Absolutamente. Bueno. Entonces, tú en este caso recomendarías porque tú has dicho que usas la IA, usas ChatGPT para consultas concretas. Entonces, entiendo que tú recomendarías a los profesionales, que no la están usando de momento, ¿la usen o le recomiendas que cada uno o para cada maestro su propia técnica? ¿Qué Bueno, les pues dirías? depende del caso. Yo creo que conocerla hay que conocerla, porque Ujú. está ahí, está en el mundo. Es como si, yo qué sé, quisieras trabajar una cierta adicción al teléfono, no supieras ni siquiera lo que es Discord, si es un Okey, chaval, ¿no? El que está trabajando contigo. Un poco hay que sí, conocerlo. Y la IA hay que usarla, yo creo, porque es una tecnología que acelera muchas cosas. A lo mejor necesitas, no lo sé, me lo invento. Imagínate, ¿no? Preparar un tema para investigar o para dar una clase. Oye, pues que puedes utilizarla para investigar. Perplexity funciona muy bien en este caso tan concreto. Yo creo que hace falta. Luego, yo sí la utilizo en consulta, en mi caso tan concreto, para tomar anotaciones. Yo grabo vale, las sesiones, transcribo las sesiones, todo con sus pertinentes consentimientos informados, con una herramienta, en este caso uso CRISP, con toda la información protegida y yo transcribo las sesiones o las resumo y me llega un correíto con el resumen de la sesión que complementa las notas que he ido pudiendo tomar. okey, En este caso, en mi iPad, que es lo que yo utilizo. Yo he notado que mejora mi intervención. En este caso, a lo okey, mejor otra persona no lo nota tanto, okey, pero creo que como mínimo probarlo. Creo mm, que por lo menos tenemos que experimentar para saber también a lo que nos enfrentamos. Y a lo mejor descubres un caso de uso que no esperabas. claro, que al final es muy complicado, por lo menos tal y como yo lo veo, de que tú puedas orientar a otra persona sobre algo que tú no conoces, por lo menos las bases, cómo funciona eso. Sobre todo en profesiones como la tuya, que es, bastante personal, es complicado. Ujú. Sigamos hablando un poco más de Psicoflix. Claro,
tú montas este proyecto, ¿qué retos te vas encontrando? Porque cuando lo montas, bueno, la tecnología está disponible, puedes poner cualquier curso online y demás. A nivel de empresa, o sea, como Ujú, empresario ya, ¿qué retos te has ido encontrando? Si alguien está viendo esto, que es psicólogo también y quiere montar su propio proyecto, ujú. similar o de otro tipo, ¿qué retos se va a encontrar? Más allá de los típicos impuestos y demás, ¿qué retos se va a encontrar? Muchos. Pues mira, en España la burocracia es horrible para, por ejemplo, el tema de la facturación. Yo que trabajo con Ok, profesionales y tengo que vender un curso online, me tengo que asegurar de que puedan meter bien sus datos para emitir una factura en condiciones por cliente. Es horrible, hostia. esto en otros sitios no ocurre. Tengo un Ujú, amigo que también vende formación online y no lo hace a profesionales, entonces las facturas que tiene que emitir no tienen por qué ir con DNI en este caso, ¿no? ok, Esto parece una ok. tontería, pero cuando quieres vender formación online a profesionales es un quebradero Mm, de cabeza. Entonces, la ok. parte burocrática fiscal en España creo que impide que mucha gente pueda lanzarse a la piscina. Es algo de lo que me quejaré siempre, porque Mm, no creo que eso ayude a la recaudación, ni mucho menos, sino más bien impide el emprendimiento. Y es como, por Dios, ¿cómo puede ser que yo, y tengo una comunidad aparte de Psicoflix que se llama Validamente, donde ayudo a psicólogos y a psicólogas a montar proyectos? Es una comunidad orientada a eso, a profesionales de la salud en general también, porque se están acercando a otros profesionales a, pues, a crear su marca personal, a hacer sus primeros cursos, a posicionarse localmente, ¿no? A través de SEO local, en Google Maps, hacer su podcast, todo eso lo facilitamos dentro de la comunidad privada y ujú, en muchas ocasiones no pueden. No pueden lanzarse a la piscina porque dicen: "Es que no me puedo meter yo en esta automatización, en contratar este software de facturación para tal, porque yo realmente no sé si me van a comprar los cursos". Digo: "Ya, sí, es que en parte lo entiendo". Tenemos que hacer experimentos, ¿no? Y hacer ahí nuestras investigaciones para que te puedas lanzar a la piscina y que eso no sea un problema, que puedas solucionar, o sea, un problema que no puedas solucionar a posteriori. mm. Esta parte, chunguísima. Y luego, bueno, pues los típicos problemas que creo que tenemos todo el mundo en la parte de descubrimiento. En mi caso, tuve la suerte de aprovechar el podcasting cuando no éramos un mainstream, entonces tenemos una buena cantidad de escuchas que se sigue manteniendo y que la gente sigue viniendo. Tenemos mucha autoridad también en el sector, nos recomiendan en universidades, nos recomiendan en muchas asociaciones. Eso está muy guay. Si empezara hoy o cuando hemos querido empezar alguna idea nueva, ojo, pues hay que Más investigar un complicado. poco, sobre todo porque hay mucho contenido, ¿no? Y tienes que hacer las cosas diferentes. Y cuando quieres hacerlas diferentes, tienes que hacerlas un poco iguales, porque si no, tampoco le favoreces al algoritmo. Total. Porque luego lo ve demasiado raro, demasiado. Es Dice, complicadísimo, muy esto no complicado. Pero encaja con bueno, mis patrones. exacto, poco a Pero poco. bueno, es curioso eso que mencionas. Y luego la burocracia también lo he tenido que enfrentar en su día y demás. Ujú. Más de 1 kilo de ganas te quita. Porque cuando eres Sí, emprendedor, sabes que siempre vamos con esa fuerza de voluntad, vamos a comernos el mundo y demás. sí. Impuestos, burocracia, pues a veces te quita las ganas. Pero bueno, Es hay lo que que seguir. tenemos, es lo que Es la vida tenemos. que nos ha tocado. Sí, 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 sí. Dentro de que bueno, que tenemos ciertos beneficios también, ¿no? Que Claro, no todo claro, es malo, está ¿no? bien. Pero ojo, que lo malo, pues, podría arreglarse. Hay cosas que son muy Claro, tontas. Por claro. Dios. Permíteme, que se arregla, que eso, que no tenga que recoger todos esos datos, por Dios. Bueno, son Claro, tonterías que de las que que uno. al final, si facturo más, tú recaudas más, colega, ¿sabes? Sí, 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 Pero 100%, digo, sí, no hay pero problema. en fin. En Sí. fin, bueno, para ir cerrando, y volviendo un poco quiero, antes de terminar, que aclares un poco qué son las terapias contextuales, que es tu especialidad, Vale, para los que no lo sepan. esto es complicado hacerlo rápido. Nada, es simplemente que en psicología han habido diferentes, vamos a decir, paradigmas. Este es el tercer paradigma, que ya está virando a un cuarto. Simplemente asumimos que ciertas sensaciones, pensamientos, como la ansiedad, la tristeza y tal, no Ujú, son necesariamente malos, sino que el okey. síntoma se entiende dentro de un contexto, que lo Ujú. importante es lo que hacemos con esas sensaciones. No es tan malo tener ansiedad, Mm, sino lo que haces con la ansiedad. Mi terapia no okey, está orientada a que tú no tengas ansiedad, sino a que tengas la vida que quieres. Porque a lo mejor para okey, tener la vida que quieres necesitas tener ansiedad. Como por ejemplo, oh, si tienes miedo a volar. Tienes miedo a volar, pero quieres viajar, la ansiedad tendrás que tenerla. Así que qué y luego, bueno, ¿eh? bueno, Qué bueno, qué bueno. O sí, sea, sí, eso sí. hablo de la ignorancia, o sea, tendría sentido decir, por ejemplo, la gente que dice, que a mí me pasa en ocasiones, hablar en público, por ejemplo, me pone muy nervioso. O sea, antes de salir, pero igual pero en mi caso esos nervios son necesarios para luego la charla
Puede ser. sale decente. Yo no sé si a Sí, veces me siento culpable, ¿por qué estoy nervioso si lo disfruto luego? Entonces en ese dilema. forma parte del pack, ¿no? Y lo importante es que puedas estar contactando con, pues si a lo mejor comunicar es una cosa que para ti es importante o compartir conocimiento, Sí, es mejor contactar con eso que ujú, es valioso que tratar de luchar para no sentir esos nervios ujú, o ansiedad a la hora de exponerte. La evidencia nos dice que es mejor, más favorable y las personas tienden a ser más felices, aunque podríamos hablar de ujú. felicidad, si atienden a esos comportamientos valiosos y no tanto a Okey. la reducción de esos miedos, por ejemplo. Muy buena esa, ¿eh? Sí, sí, sí. Me la voy a apuntar para mí en la próxima cena para hacerme el interesante, lo soltaré. Claro, además si coges así una copa de lo que sea, pues no hace falta que sea de alcohol, puedes beber agua y hacerlo igual. Algo que hemos mencionado, cuando hemos estado hablando un poco del tema de has dicho, si estuviera empezando ahora y demás, sería un poco más complicado. Hilándolo con algo que he dicho un poco antes de, aunque lo hemos mencionado solo por encima, el tema del síndrome del impostor, que creo que es una de las barreras que impiden a mucha gente probar. Yo conozco a mucha gente muy válida, pero valiosísima en cualquier campo, que seguramente que si se expusiera más y comunicara más, por tener un gran valor. Y Ujú, a muchos de ellos les apetece, pero este es el síndrome del impostor de quién soy yo para ujú. comunicar sobre esto, para hacer esto otro, para empezar un proyecto, para abrirme un podcast, para abrir un canal de YouTube. Para todas esas personas que tienen mucho valor que aportar y que ese síndrome les está impidiendo hacer cosas, ¿hay algún tipo de recomendación que podamos dejarles hoy? Yo siempre le digo a las psicólogas y psicólogos que pues, acuden a mí o para supervisión o a Validamente o a Psicofly o a lo que sea, que siempre preferiré que mi psicólogo o mi psicóloga tenga miedo a hacer mal las cosas a que vaya demasiado confiado, ¿no? Y cometa errores. El Ok. miedo es también un síntoma de preocupación por hacer bien las cosas Ujú. que puede alimentarse por un mundo en el que se ha vendido mucha imagen de perfeccionismo, sobre todo en mujeres de nuestra cultura machista y además porque se ha demostrado que las mujeres, debido justo a esa cultura machista, tienen más aversión al castigo, tienden a alimentar más ese síndrome de la impostora. Ok. Entonces, necesitamos darnos cuenta de que eso es natural, de Ujú. que está influenciado por el contexto, de que es un miedo aprendido, como la mayoría, y que no puede ser un motivo de peso para no hacer las cosas que nos importan. Porque a medida que vivamos y experimentemos, la vida nos enseñará todo aquello de lo que somos capaces y el miedo acabará quedando en un segundo plano. Entonces, el Ujú. miedo malo no es, pero tampoco debe ser protagonista de nuestra vida. Otra frase que me apunto. Luego tengo amigas que me hacen tazas con mis frases que digo, pero si yo eso lo puse un día. Hablando de miedos, vamos a hablar ya de tecnología ya integrada, porque sé de muchos softwares, aplicaciones concretamente de IA que se están creando para diferentes campos y la psicología es un campo donde la IA está encontrando bastante mercado. Aplicaciones de IA. Tú antes has mencionado que usabas una para tomar notas y demás, que tenía toda la privacidad y todo eso. ¿Cuál debe ser la relación de un psicólogo con esas herramientas? O sea, ¿cuáles son digamos, los checks de privacidad que debe tener en cuenta antes de añadir una herramienta en sus consultas y todo ese tipo, Ujú. en su background en su pack de trabajo? Bueno, como siempre, pues que la información esté encriptada, que la herramienta en sí no tenga acceso a esa información, que lo informes, que haya un consentimiento explícito de la grabación y de la transcripción de esa sesión. O sea, eso tiene que estar Ujú, dentro de tu consentimiento informado y también debes decirlo en sesión, porque muchas veces la gente rellena cosas y no se acuerda. Por supuesto, yo lo digo, siempre lo he dicho. Es verdad que puede ser muy sutil porque ahora lo grabo con el iPad y no se nota que estoy grabando, cosa que es positiva también porque, bueno, alguien podría rayarse. En mi caso nunca ha ocurrido, no ocurre. O sea, en mi caso me han dicho desde que lo uso, me han dicho siempre que sí, cosa que me ujú, sorprende. Pensaba que ujú. alguien me pondría pegas, pero bueno, lo hago siempre por el favor de la terapia. Entonces, eso por ahí que por desgracia, sabes, como lo de siempre, OpenAI de verdad, aunque yo lo marque, no está usando mis datos para su modelo. Tengo que confiar en ellos. Bueno, Et confiar en ellos, Esto es como el pero secreto, esto es co tengo la respuesta, pero es como el secreto de los magos, que no se puede bueno, con lo de los magos, tío. Bueno, al final las IAs mejoran gracias a la información que les suministramos. claro. Entonces, y van aprendiendo constantemente con eso. Y los datos con los que se entrenan, la IA tiene un proceso interno que usa los datos, se autoentrena
y esa información la va autoguardando de alguna forma. Entonces ya ahí tú tienes que valorar, Sí. pero tenemos que confiar en algo en esta vida, ¿sabes? Tenemos que confiar Sí, en a algo. ver, claro, desde luego el beneficio es mayor que el riesgo en este caso y total, al final también pueden hackear Hacienda, quiero decir Claro, que bueno, ya está. Amazon, AWS, Amazon Web Services se No cayó se hace cayó poco, y la lió. claro. Entonces, Sí, lo que sí, obviamente, si, por ejemplo, tú le has contado algo a la IA y luego ves, me lo invento, eso muy poco probable que pase, pero en la cuenta oficial de OpenAI o de Sam Altman ves que, oye, pues Darío o Expe tal, el CEO de tal ha dicho esto y tal. Eso es lo que, ahí sí ya tienes herramientas para ir a denunciar, sí, pero lo que más hay, como marca lo de ChatGPT, es más un consentimiento legal más que algo práctico en la realidad, pero bueno, sí, eso, exacto, claro, es lo de bueno, siempre. ya para ir cerrando, Darío, consejos para gente que se esté planteando ahora mismo estudiar psicología o hacer un cambio de carrera hacia la psicología que siempre les ha gustado, pero ven siempre, Ujú. yo para qué me voy a meter si hay demasiados psicólogos, además hay muchos gurús en internet hablando de temas de psicología. ¿Qué consejos les darías para que no pierdan el ánimo? Uf, a ver. Bueno, yo empecé estudiando ingeniería informática y me pasé a psicología. Bueno, Desertor, bueno, ¿tú eres informático? bueno, yo hice Teleco, hice parte de Teleco Ah, en su hiciste día. tele. Bueno, Sí, pero pero en realidad soy programador y tal, entonces estoy más vale, vale, aliado de los vale. Pero informáticos. aquí en Málaga. Sí, en la Uni de Málaga, sí, en la Uni de Ojo, Málaga. bueno, sí, ahí empecé yo, la facultad de Teleco. Al año siguiente me fui a Sí, sí, psicología. estaban en el mismo edificio, Sí, 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 en la sí. misma Bueno, mira, facultad, se sí. come muy bien, o se Sí, comía sí, muy sí, bien, ya sí, no sé sí, si sí. se sigue. Mejor en derecho, pero bueno. Ahí, Sí, uf, ahí hay un debate. Bueno, había, pero ahora. Bueno, a ver, lo primero es, ¿quieres estudiar psicología para dedicarte a la psicología? Porque si eso es así, yo no me metería en la carrera, ya para empezar. eso Creo es que curioso, antes. ¿eh? ¿Qué harías en ese No, en la caso? carrera seguro, por disfrute, porque me gusta la psicología. Antes escucharía Psicoflix, aunque sea Okey, autobombo, porque al final es información gratuita, de fácil acceso, entretenida y va a ser un acercamiento muy amable desde la evidencia científica, porque es cierto que sobre psicología hay mucho contenido, pero no todo está basado en la evidencia. Nuestro principal objetivo era que fuese, o sea, nuestra principal propuesta era que fuese psicología basada en la evidencia científica, que no siempre okey. es así. Aunque luego pues nos hayamos ido centrando en las terapias contextuales como tal, que tocamos algunas otras. Vale, bueno, eso por ahí. Si quieres dedicarte a la psicología, tienes que tenerlo muy claro. Tienes que tener muy Okey. claro que va a ser difícil porque va a ser difícil licencia, Pero bueno, se gradúan. Dime. perdona que te interrumpa, a veces difícil, ¿por qué? Porque el contenido es duro. La carrera, a ver, la carrera es una carrera y como tal, pues si no tienes tiempo suficiente, además, va a Okey, ser doblemente okey, difícil. Depende del okey. sitio, si lo estudias en la UNED va a ser más difícil que en un sitio, la universidad presencial. Está feo que yo lo diga, pero ingeniería informática era más difícil que psicología. Entonces yo pasé de una carrera muy difícil a Ujú. una que tenía asignaturas difíciles, pero algunas no lo Okey, eran tanto, ya está. La carrera no es tan difícil como lo es ejercer a okey. nivel, vamos a decir, trabajar, trabajar es difícil, ganarte la vida de O psicólogo sea, es encontrar un trabajo y poder ganarte la vida. Okey, claro, okey, la inserción okey, laboral es difícil y ejercer es difícil. Ser psicólogo, ser psicoterapeuta es un mm, trabajo difícil, porque okey. requiere, como hemos ido viendo, de mucha actualización, mucha autoobservación, de mucha implicación, de mucho autocuidado, entonces no es un trabajo fácil. Yo no diría que Ujú, se vive tranquilamente de la psicoterapia. Puedes tener un salario digno, puedes vivir bien económicamente, pero es un trabajo demandante. Eso para ujú. empezar. Y luego, pues la inserción laboral, fácil, fácil no es, porque se gradúan muchas psicólogas, muchos psicólogos en la carrera, entran y salen muchos. Luego el Ujú. máster general sanitario, que es el que hace falta en España para ejercer, no Okey. tiene Es suficientes obligatorio, ¿no? plazas, es obligatorio. Es obligatorio para trabajar de forma sanitaria. Puedes hacer cosas cobrando IVA, como Okey, una psicoterapia no sanitaria, aunque ahí hay un vacío okey. legal en el que hoy no me voy a meter. Y luego montártelo por tu cuenta es posible. Yo ayudo a psicólogos y a psicólogas a hacerlo, pero tampoco es fácil, porque de nuevo hay mucha competencia y requieres de ciertas competencias digitales que a lo mejor Ujú. al principio no tienes. Okey. Así que siento si le quito las ganas, pero sí es cierto
que, como mi pareja me dice, es que eres una de las personas más felices que conozco. Y yo, es cierto que me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho ser emprendedor, me han ido bien las cosas y por eso me considero una persona feliz. También, bueno, Mm. otros factores de mi vida también funcionan bien por suerte y hay momentos en los que a lo mejor no soy tan feliz, pero creo que merece la pena, para mí ha merecido la pena, sin embargo no puedo decirle a la gente que es un camino sencillo. Hay que currárselo y ya está. Pero bueno, se puede, Has dicho que es una profesión que requiere mucha autoimplicación, claro. es exigente. Sí. Por poner un ejemplo a nivel de exigencia, ¿un paciente puede llamarte fuera de horario de consulta? Bueno, eso Si ya le pasa depende algo. depende del consenso al que tú llegues. Okey. Justamente antes de empezar este podcast he llamado a una paciente porque en su caso lo tengo permitido, vamos a decir. Ujú, Hay ujú, casos en los que es iatrogénico, es decir, es problemático, genera más problema que solución, y también hay casos en los que tú tampoco puedes extralimitarte. Es ujú. que depende mucho del terapeuta, si trabajas con casos muy difíciles, de mucha desregulación emocional. Bueno, ahí es casi necesario que tengas una cierta asistencia telefónica, Okey, pero con límites muy establecidos. okey. Y esto ya es simplemente última pregunta para ir cerrando, por el chisme. O sea, hay una serie que estoy viendo ahora, se me olvida el nombre, tío. Se me ha olvidado el nombre, pero es una serie que me parece de humor y me encanta. Es una serie donde son varios psicólogos y hay uno, el protagonista, que tiene una forma de tratar a los pacientes extraña, como que se involucra demasiado personalmente en la vida Ujú. de los pacientes. Incluso algún paciente le da una habitación para que se quede en su casa, que le ayuda y tal. Entonces, yo quería preguntarte, ¿hasta qué punto puede pasar que un psicólogo se involucre demasiado con su paciente? En todos los sentidos, de amistad, romántico o si está permitido incluso, No, éticamente hablando. no está permitido, según el Okey, código deontológico. okey, ¿Podría ayudar a alguien? Sí, pero no creo que de la forma, adecuada. Te voy a poner un o ejemplo. Yo puede ser que okey, en consulta tenga un buen vínculo con alguien y además es frecuente. Suelo tener okey, muy buen vínculo con mis clientes y mis clientas, la verdad. okey, Considero que me llevo guay con ellos. mm, Y podría sentir que me cuentan cosas que deberían estar contándoles a sus amigos. Yo ujú, estoy cubriendo una función que no debería estar cubriendo exclusivamente yo. Si okey, el psicólogo es la única persona que puede dar cabida a todo ese tipo de cosas, no está haciendo ujú, bien su trabajo, porque mi trabajo es entrenarte, desarrollar esas habilidades que te permiten conectar con otras personas fuera. Y el psicólogo tiene ujú, que entrar en tu vida, ayudarte y okey, salir para que tu vida sea completa sin ese ujú, psicólogo. Entonces, el ujú, éxito de la terapia también lo da el cierre de la terapia y que el psicólogo okey, sea lo menos necesario posible. okey, oh, qué Así que bueno. Okey, o sea, vuestro trabajo, como ir a un médico, o sea, el médico, cuando te vas poniendo sano, menos lo necesitas, así evidentemente. debería ser, así debería, Okey, okey. Qué bueno, qué 100%. bueno, qué bueno. Pues Darío, aquí lo vamos a ir dejando. Ha sido un enorme placer. He aprendido personalmente muchísimo y espero que la gente que lo escuche también. Y gracias por ser tan buen comunicador sobre estos temas. Y nada, que me ha encantado. Un enorme placer, lo he disfrutado mucho. Muchas gracias, Expe. Yo también he disfrutado mucho. Me has hecho unas preguntas muy interesantes, muy afiladas. Muy guay. Me lo he pasado muy bien. Que me has pillado viernes por la tarde. Estoy más espabilado a estas horas, ¿sabes? 4 días a la semana soy un desastre, pero los viernes justo. No, no, no. A mí también me pillas un buen día. Bueno, te deseo que vaya todo muy bien con Psicofis y con todos los proyectos. Los seguiremos de cerca y dejaremos todas las redes sociales para que la gente os pueda seguir, os pueda contactar. Y nada, y para todos los que nos estéis viendo o escuchando, muchas gracias por estar ahí siempre. Es un honor y un privilegio siempre estar a vuestro servicio. Y esto ha sido otro capítulo de Héroes que nos ha acompañado Darío Benítez, cofundador de Psicoflix y psicólogo especialista en terapias contextuales. Y nada, dejaré toda la información para que podáis entrar en contacto con él siempre que queráis. Darío, muchas gracias y gracias a Muchas todos los que nos gracias. habéis escuchado. Nos vemos en otro capítulo. Chao. Hasta luego.